vida quedaría muerto. ¿Este de quedaría muerto se refiere a las almas perdidas? De alguna manera, pero lo que está queriendo expresar es que si el rayo, imagínense una rueda de bicicleta. O sea, una rueda de bicicleta tiene un centro y luego parten rayos, o sea, bueno, se llaman rayos, hacia la circunferencia exterior, que es ya la llanta propiamente, ¿sí? Como el ring, si pudiéramos decirle de esta manera. Todo debe estar conectado con el centro para tener realmente función. Si se desconecta del centro, ya no tendría la función que debe tener. Ya no serviría para lo que debe servir. Y entonces, con tanto rodar y andar suelto, llegaría a desprenderse, la rueda se desprendería de ese rayo y quedaría como muerto. Esas son las obras que las criaturas llevamos a cabo sin la unión con la divina voluntad. Y aquí hay que entender que la unión con la divina voluntad también se lleva a efecto aún en las virtudes, en la santidad humana. ¿Están conectadas con el centro? Sí. No participan de la vida del centro, pero están conectadas con el centro. Por eso es que la voluntad humana, la santidad humana, logra grandes alturas en santidad. Y la mayor parte de la población que no es practicante, que no es santa, también se llega a salvar gracias a esa unión que hay con la divina voluntad, no como vida, sino simplemente como adherida a ella. Y si no en la vida, cuando menos en la muerte, si el alma en el momento del encuentro con Jesús se arrepiente gracias a todo lo que Jesús le va a mostrar y decide seguirlo a él, bueno, ya con eso es suficiente para salvarse. ¿De acuerdo? Aunque sea un solo acto, ¿no? El último acto que lo haga. El hombre, el ser humano más perverso que pueda existir, si en el último instante, en ese encuentro con Jesús, dice sí, se salva. Tendrá que ir al purgatorio, tendrá que pagar mucho tiempo, con mucho sufrimiento, pero la salvación ya la tiene asegurada. Ya, doctor. Ya, gracias, doctor. Gracias. Doctor, esa es la pesca diaria que hace el Señor, ¿no? Así es. Esa es la pesca diaria que hace el Señor. El punto de la muerte. Que es esa lectura es tan hermosa, ¿no? Porque es una esperanza y, bueno, se descarapela el cuerpo cuando uno la lee, ¿no? Se descarapela el cuerpo cuando uno la lee. Muy bien. Entonces, hola, jovencita. Entonces ya está descarapelada. Sí. Sí, doctor. Gracias. Así es. A ver, Milagros. Sí, buenas noches. Cuando se hizo la lectura, se me vino a la mente la voluntad permisiva. Es decir, quiero que me pueda aclarar esta duda. Todas las personas vivimos en la divina voluntad, en la voluntad permisiva. Así es. Así es. Entonces, en la lectura decía que quien no hace actos en mi voluntad y por mi querer, ese se sale y en algún momento se pierde, ¿no? Sin embargo, ¿cómo en teoría efectivamente todos estamos en la voluntad permisiva y aún así nos podemos perder? O sea, ahí sí me confundí un poquito cuando dijo
Eso, Jesús, de que Dios, no se puede sobre nosotros. Gracias. Dios es infinito. Por lo tanto, esa cualidad de Dios no le permite tener nada fuera de Él. Porque si hubiera algo fuera de Él, en definitiva, Dios ya no sería infinito. Por muy pequeño que fuera lo que está fuera, ya no lo dejaría llenar la totalidad. Entonces, todo existe dentro de Dios. El infierno está dentro de Dios. Los condenados están dentro de Dios. O sea, están inmersos en el rayo de atributo de la justicia. O sea, y no están recibiendo todo lo que los demás reciben. Entonces, la voluntad permisiva de Dios es equiparable a la libertad que Dios nos dio. Si no hubiera una voluntad permisiva, no existiría una libertad. O sea, estaríamos sujetos a lo que Él quiere. Pero gracias a que existe esa voluntad permisiva, a que Dios permite las decisiones libres del ser humano, es por lo que existe el mal. ¿Sí? Si no existiera esa libertad, si no existiera esa voluntad permisiva, definitivamente nadie podría separarse de Dios, pero sería un amor forzado. Y un amor forzado Dios no lo quiere. Él quiere un amor voluntario, libre. No sé si esto le aclare. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, Vilma. Doctor, buenas noches. Bueno, Hola. esta pregunta no es de lo que acabamos de leer, sino tengo una duda. Hablaba usted en uno de sus comentarios, reuniones, del eslabón que era María, ¿no? El primer eslabón que era María, el eslabón del amor. Después también habló del eslabón de Luisa, que era el eslabón de la justicia. Y me quedé pensando si hay más eslabones, porque si uno se pone a pensar, tenemos que hay el amor, la justicia, la misericordia, caridad, todas esas cosas que vienen de Dios. Cada cosa es un eslabón. ¿Podemos esperar otros eslabones más? ¿O esos, los dos únicos eslabones del amor y la justicia en cuanto a María y a Luisa, doctor? Gracias. Es que son los únicos. O sea, recordemos que las obras de Dios son tres: creación, redención, santificación. Por lo tanto, se necesitaban tres personas que hicieran el eslabón, vamos a decirlo así, con la divinidad. El primer eslabón es Jesús, es el que tiene que pagarle a la divinidad a nombre de toda la familia humana. Y es el Doctor, está silenciado. Doctor. Sí, ya. Ajá, ya, doctor. Esa fue Lady que me jugó chueco. Entonces decía que son tres obras de Dios: creación, redención, santificación. Son tres personas que tienen que justificar esa obra, o sea, pagarle al Padre por todo lo que Él va a hacer en cada una de estas obras. Entonces, la primera es Jesús quien lo hace. Él sería el primer eslabón que nos une a todos a la divinidad. Ahora, este primer eslabón va a necesitar hacer
dos obras, dos obras distintas. Una que es la redención, y ese acto de venir a redimir es un acto de amor. Es un acto en donde se prodiga el amor divino, incluso el amor sufriente, y que sin importar ningún obstáculo, viene a formar parte de esta redención. Y esa obra la lleva a cabo a través de nuestra Madre Santísima, que es la Virgen. Por eso ella la nombra como el eslabón del amor. Es en donde se une toda la familia humana al amor divino, aceptando todos los méritos y todo lo que la redención nos proveyó. Y luego, una vez lograda la redención, ahora por justicia, merece Dios obtener su reino en la tierra. Y cada persona, o sea, la justicia no es castigo. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Entonces le dará a Dios lo que merece, que es su reino en la tierra. Le dará a cada una de las criaturas lo que merecen, la salvación, la condenación o incluso la vida divina para expandir el reino de Dios en la tierra. Por eso es que la que lo lleva a cabo es Luisa, porque en ella se funda este reino y de ella salen las enseñanzas para llegar a vivir en él. Por lo tanto, Luisa es el eslabón de la justicia, no hay más. La bondad, la misericordia, el perdón, todo eso entra en el eslabón del amor. O sea, manifiesta el amor de Dios. Por eso es que todo está concentrado en María. Y los diferentes grados de santidad entra en la justicia divina que le va a dar a cada uno lo que cada uno merece. Por eso es que Luisa entra en esa categoría. María y Luisa son quien se sentará a la derecha y a la izquierda de Jesús ya en el reino. Ya, doctor, muchas gracias. Ya me imaginaba lo de el lado derecho y el lado izquierdo. Me imaginaba que uno era María y la otra era Luisa. Luisa, Sí, así es. sí, así. Gracias, doctor. Mi imaginación salió cierta. A ver, Tessa. Doctor, dice acá, las obras buenas que no son hechas en mi voluntad, obras buenas, ¿no? Que solo son para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda y son obras y virtudes sin vida, dice, sin vida, por tanto no pueden agradarme y dice también como que no castigarlas, la palabra castigarlas, la va a castigar para deshacerme y de ellas castigarlas. Eso, bueno, entiendo, pero la palabra castigarlas Es que está tomando las cosas un poquito mal. Esas obras buenas se está refiriendo a la filantropía. ¿Sí sabe lo que es un filántropo? Sí. Una persona que lleva a cabo el bien, pero que no tiene nada que ver con Dios. Sí. Lo hace por gusto, lo hace por lucimiento personal. El motivo pueden ser varios, pero no es por Dios. Esas son las obras buenas que no están unidas al centro, a la divina voluntad o al querer divino, y por eso no le agradan. ¿Sí? Ya, doctor, ya. Y por eso dice castigarlas también al último, claro, ¿no? La palabra así es. Ya, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno.
Doctor, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. Yo me pregunto y Y yo, perdón, yo también me pregunto con quién estoy hablando. disculpe, doctor, soy Mirta de Arequipa. Sí, pero me Arequipa, refiero, bueno, igualito como las demás, ya está, doctorcito. ¿por qué no prende su cámara para poderla ver? Es que estoy delicadita y estoy en cama. Bueno, Doctorcito, yo ok, me pregunto, sí. y disculpe mi atrevimiento, si Mamá María fue una obra creada por Dios desde toda la creación, fue lo más excelso que se hizo, pulida, qué sé yo, toda ella fue hecha como Mamá María para el sí. Y luego usted está diciendo, y bueno, porque Jesús está diciéndolo, digamos, que al ladito de Mamá María está nuestra querida hermana Luisa Picarreta. Este es un favor muy especial que también Dios le está dando, esa cosa maravillosa que a Mamá María le dio, también le está dando a Luisa para que esté al ladito de ella. ¿Será buena mi pregunta? Perdóneme si es que estoy incurriendo en alguna situación nada buena. No, lo que está haciendo es tratar de comparar humanamente. Usted tiene el concepto de María como parte de la vida divina, como una criatura que tiene la divinidad en sí misma y una criatura que está enriquecida con todos los dones y todas las gracias de la vida divina. Y pone a Luisa como una criatura igual que nosotros. Vamos a entender, Luisa no es exentada de la culpa original. O sea, Luisa nace con la culpa original. Luisa es necesitada de la redención. María también fue necesitada de la redención. María fue redimida por anticipación. Se le aplican los méritos de su futuro hijo y por eso es que su creación está exenta de la mancha original. Luego está tomando a Luisa como una persona buena, como una vidente. Una vidente que es alguien que recibe un mensaje y lo transmite. Y no, Luisa no es una vidente. Luisa es la tercera obra de Dios. O sea, el reino de la divina voluntad es la finalidad única de toda la creación. Dios ha hecho, o sea, la creación, la redención, la santificación, tienen una sola finalidad, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y ese establecimiento es a través de la divina voluntad. Por lo tanto, la obra de la creación y de la redención van a ser coronadas por la tercera obra, que es la obra del establecimiento del reino. Si no existiera esta tercera obra, las otras dos quedarían a medias, no serían obras completas. Por lo tanto, debemos entender que Luisa ocupa un lugar muy, muy especial en la familia humana. Es la primera persona que restituye a Dios la posibilidad aquí. Es en donde se funda nuevamente el reino en criaturas salidas de pecado original. Entonces, nunca considere a Luisa como una vidente, como una santa. No, Luisa no es ni vidente ni santa. Luisa es la tercera obra de Dios. ¿Quién más puede ocupar ese lugar? ¿Algún apóstol? Total y absolutamente no.
Algún santo menos. Entonces, ¿quién lo podría ocupar? Son las tres obras de Dios, que es el émulo, o sea, el reflejo de la Trinidad del cielo. Ahora esa Trinidad del cielo se refleja en la tierra. Y esa Trinidad es María, que toma el papel de Padre, Jesús, que sigue siendo tanto Hijo en el cielo como Hijo en la tierra, y Luisa vendría a ser el producto de esas dos personas, de esas dos acciones, que sería el émulo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede de las acciones del Padre y del Hijo. Y aquí Luisa procede de las acciones del Padre, que es María, y del Hijo, que es Jesús. No sé si le queda claro. Está bueno, doctor. Muchísimas gracias. Aclaró mi Bueno, pregunta. pues vamos a seguir leyendo. Sí. La 1115, abril 10 de 1912. Las almas que tienen más confianza son el desahogo y el entretenimiento del amor de Jesús. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia son las almas que tienen más confianza. Porque por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia, para derramar cualquier gracia que esas almas quieran. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista. Y mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente. Y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor, puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se enfaden, que se dejen llevar por el temor, más bien se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor. Son las más agraciadas y las más ricas. Bueno, ¿algún comentario sobre la lectura? ¿Qué entendimos de esta? A ver, Tessa. Ay, doctor. Bueno, aquí lo que entiendo es que las almas que no confían en Jesús le hacen sufrir a él mucho, muchísimo. Y que para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, dice, trato más con las almas que tienen confianza. O sea, le hacemos sufrir las personas que no le tenemos confianza. ¿Qué quiere decir no tener confianza o tener confianza? Viene con el conocimiento, no lo conocemos a Jesús, ¿no? Con el de conocimiento. ¿Y qué más? El amor. No lo amamos, no sabemos amarlo. Así es. Y dudamos de él. Dudamos De él. Dudamos, sí. O sea, no creemos en todo lo que nos dice, no creemos en todo lo que él hace y no creemos en nada de lo que nos está hablando de la divina voluntad. Por eso es que el alma, entre más confía, entre más se entrega, es más cercana a él.
Es donde Él desahoga totalmente todo su amor, porque son almas que están plenamente entregadas sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ninguna duda. ¿Desapegadas? ¿Se puede decir desapegadas o no? Desapegadas a lo suyo, sí, Sí, así es. desapegadas. Entonces, sí, sí, doctor. Son, dice, más ricas y agraciadas para él, ¿no? Con ellas se entretiene, con estas almas, que tienen toda la confianza en él. exacto. Sí. Ya, doctor, gracias. Bueno, a ver, María Gracia, otra vez. Doctor, y esa confianza viene, yo creo que en una complicidad, ¿no? En un no tener tantos respetos humanos, sino como dejarse querer y quererlo y tener esa confianza íntima completamente con él, ¿no? No sé cómo explicarlo, tal vez como más que un amigo, sino como aquel niño que confía plenamente en que su mamá le va a dar de comer todos los días, en que si le pide un cariño se lo va a dar, esa confianza plena que va llena de amor, no sé cómo explicarlo, doctor, pero es una confianza No, ya así. yo creo que el ejemplo del niño es perfecto. El niño no tiene confianza en mamá. El niño no tiene confianza en papá. El niño simplemente es hijo. No se pregunta, no se plantea ninguna duda, ningún cuestionamiento de si le van a dar o no. El niño está plenamente viviendo esa confianza, la deposita en vida. Ya no es un atributo, sino es vida. ¿Sí? Esa jovencita que está a tu lado no tiene confianza en ti. Sabe que está en ti. ¿Sí, Claro, sí me explico? sí, porque los niños no están preocupados ay, mi mamá me Exacto. dará de ¿Sí? comer hoy día, ¿No? ¿no? Es Solo su vive. vida. Así es. Y esa confianza se basa en el conocimiento. En la medida que conocemos, es en la medida en que vamos confiando cada vez más. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, todo lo que Jesús nos quiere dar se ve reprimido en el mismo Jesús cuando no tenemos esta apertura hacia Él. ¿Sí? Por eso dice que esta criatura que no tiene verdadera confianza encierra las gracias dentro de Él y la criatura queda pobre y desprovista. ¿Sí? Y el amor divino queda contenido en Él y sufre grandemente por no poder sacar todo lo que tiene guardado. Sí, Lady. Doctor, me acabo de acordar de los dos ladrones crucificados al lado de Jesucristo, al costado de Jesucristo, y en especial de Dimas, que, bueno, entendiendo de cómo era en esos tiempos la crucifixión, uno de ellos estaba pues renegando, ¿no? Y se entiende que estaban pues seguramente pues sufriendo ahí en la cruz, ¿no? Lo que le tocaba sufrir. Y el otro ladrón, o sea, Dimas, igual, ¿no? Estaba igual, pero Dimas reconoció a Jesucristo y, digamos, a pesar de toda su vida
que solo sabrá Dios, ¿no? Todas las cosas que habrán hecho los dos, ¿no? Pero justo en ese preciso momento, ¿no? Casi al final de su vida, reconoce a Jesucristo, ¿no? Entonces, y fue antes de que, y también Jesucristo le prometió el paraíso, ¿no? Entonces, pero fue antes de que Jesucristo muriera también, ¿no? Entonces, eso me llama la atención y como que también en la tierra, ¿no? O sea, cuando antes de que pasara digamos, la pasión de Jesucristo, o sea, cómo Jesucristo perdonó a tantas personas, ¿no? Hizo todos los milagros, ¿no? Toda la misericordia que tuvo con nosotros aquí y con sus reparaciones, ¿no? Y tuvo esa respuesta para Dimas, ¿no? Y como que lo relaciono con estas dos lecturas que hemos escuchado ahora, y que son muy esperanzadoras sobre todo para personas que quizás podrían estar pensando que por todas las cosas que han hecho antes, pues simplemente no tienen pues un perdón, ¿no? del Señor y no se acercan, ¿no? Pensando que es mejor continuar como están a buscar la misericordia del Señor. Ujú. Bueno, Así un es. comentario nada más, ¿no? Porque me acordé de Dimas y también ayer estábamos escuchando acerca de él porque estamos conversando acerca de las pláticas de retiro de ser santos y usted lo tomó también como ejemplo, ¿no? Ahí en una de sus pláticas, la 14, Ujú. y nos ayudó a reflexionar, ¿no? Sobre la misericordia del Señor. Así es. Bueno, a ver, Vilma. Doctor, un comentario a esto, mm, a la lectura, ¿no? A la confianza del Señor estriba también en el abandono en el Señor ante cualquier circunstancia que nos pueda pasar en la vida, ¿no? Ujú. Abandonarnos y bueno, y poner nuestra confianza en Él y decir, Señor, yo sé que aunque esté pasando esto o lo esté padeciendo, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Y que tu voluntad, Señor, sea también lo que yo quiero. No, gracias, doctor. Bueno, me viene ese comentario. Sí, y está bien. Así es. Doctor, ¿puedo? Sí, Soy Mirta. Doctorcito, con todo lo que se está conversando, pues también me viene a la memoria este gran santo que de repente usted se acuerda su nombre, pero el que cuando dijo este gran mártir de la historia, cuando lo estaban asando en aceite, digamos, lo pusieron en un caldero y dijo, ahora voltéenme para el otro ladito que ya me asé de este ladito, ¿no? Entonces, en el proceso de la vida, cuando, perdóneme que me ponga de ejemplo, cuando me han operado a mí, me han hecho cirugías mayores, entonces lo que yo pido primero es que el sacerdote me ponga los santos óleos, porque quiero estar fortalecida por el Señor. Y cuando me ponen yo siento, doctor, mire, yo ahorita tengo 64 kilos. En ese tiempo tenía 55 kilos, pero me sentía por dentro, me sentía como si yo fuera Hércules, como si yo fuera Sansón internamente. Entonces ahí va mi pregunta, ¿no?
para el momento de la prueba, del dolor, del sacrificio y todo lo demás. Así esa fortaleza esa fortaleza vendrá de Dios Padre sobre nosotros para poder superar cualquier batalla, así como cuando la sentimos a través de la aplicación de los santos óleos. Así la sintieron los grandes mártires. Por eso, o sea, tuvieron que tener la asistencia divina para poder entregar su vida de la manera que la entregaron. Y no nada más él, sino cualquiera, los que salían en el circo romano para enfrentarse a leones o a toros salvajes, en fin, cualquier tipo de martirio está totalmente fortalecido por la gracia divina, o sea, Dios actuando en ellos. Por ejemplo, se me fue el nombre, el primer mártir o sea, San de la Esteban. Eucaristía, Esteban. ¿Qué decía? ¿Qué dijo cuando estaba siendo apedreado? Perdónalos, ¿no? Que lo ¿No? perdone. Y Se veía los simplemente cielos abiertos. vio los cielos abiertos, ¿sí? O sea, está viendo ese final de su vida y eso le da la fuerza suficiente para ni siquiera quejarse de lo que está pasando. Entonces, sí, la mayor parte de las personas tiene esa ayuda, esa asistencia. Si no, sería casi imposible resistir el martirio de la manera como lo resistieron. O sea, un Joselito, no sé si han oído hablar de él, de los cristeros aquí en México. Sí. Un niño, imaginen lo que debe haber sentido, que le quiten la piel de la planta de los pies. O sea, primero el dolor inmenso de quitársela, de despellejarlo. Y luego hacerlo caminar por una vereda, con tierra, con piedras y todo. Y sin embargo lo afronta totalmente y siempre en ese amor a Cristo. O sea, ahí está actuando esa fuerza, esa ayuda divina. Así que cualquier cosa que hagamos para estar cerca del Señor nos fortifica. Y los santos óleos son exactamente eso. Es una fuerza, es la última esfuerzo que Dios hace para tener al alma con Él. Y esto da fuerza, da ánimo, da resistencia a todo lo que tenga que pasar. No necesariamente se tiene que morir, porque incluso los santos óleos hacen que se recobre la salud física. Gracias, doctor. A ver, Milagros. Sí, doctor, gracias. En la divina voluntad no se pide ni se recibe órdenes. Y me parece que esa es la absoluta confianza. Vivir así debe ser maravilloso. Eso quisiera. Gracias. Y algo puede comentar al respecto. Gracias. Por eso no se pide. ¿Por qué? Porque tenemos la plenitud de los bienes. Teniendo la divina voluntad en nosotros es la plenitud de todos los bienes. Y la petición siempre nace de la carencia. Si tenemos la plenitud de todos los bienes, no carecemos de nada. ¿Sí? Ahora, recibir órdenes. Eso es en la santidad humana. En la santidad humana, el santo o el bueno cumplir la voluntad de Dios. Hacer lo que la voluntad de Dios quiere que hagamos. En la divina voluntad no es recibir una orden, sino lo que la voluntad divina quiere es lo que la criatura quiere. ¿De acuerdo?
Entonces no se da ni se recibe por esas razones. Es la misma voluntad. Gracias. Vamos a ver la última lectura. A ver, sí, María Gracia. Claro, por eso hay un falso conocimiento de la... María Gracia, Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? ahora sí. Ya. Por eso digo que hay tal vez el no querer dejar las virtudes y nuestra santidad humana cuando se siguen haciendo rosarios en divina voluntad que se pide y se pide y se pide. O sea, es esa falta de confianza y lo que decía Milagros, que es el tener ya todo, ¿no? El tener ya todo, porque si pedimos, hay esa carencia y no tenemos la plenitud de la divina voluntad. Entonces, nada más, doctor. Eso quería Así es. mencionar. O sea, es sinónimo. La petición en la divina voluntad es sinónimo de no vivir en la divina voluntad. O sea, un alma que dice que vive y se dedica a pedir, es un alma que está fuera de la divina voluntad y se está engañando, creyendo que está viviendo y que está haciendo actos en la divina voluntad. Y no es realidad. Bueno, decía que sí. Perdón, doctor, le ¿Alguien? decía, ¿Qué? perdón, doctor, le decía, continuamos con la lectura. Espérate, porque creo que Anita Pacheco quiere hablar. Ya, listo. No, perdón, señor Tomasini. Había salido porque había tenido una llamada de mi hijo, por eso, y he vuelto a ingresar. Ah, pero no hay preguntas. No, ahorita no. Bueno, Uh-huh. vamos con la última lectura, Lady. Sí, doctor. Es la 1116, abril 20 de 1912. La naturaleza tiene a la felicidad. Espérense, voy a silenciar. Ya. La naturaleza tiende a la felicidad. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, la naturaleza es llevada por una fuerza irresistible hacia la felicidad. Y esto con razón, pues ha sido hecha para ser feliz, y de una felicidad divina y eterna, pero con gran daño suyo se va apegando. Quién a un gusto, quién a dos, quién a tres y quién a cuatro. Y el resto de la naturaleza queda o vacía y sin gusto, o bien amargada, fastidiada y nauseada, porque los gustos humanos y aún los gustos santos están mezclados con un poco de humano. No tienen la fuerza de absorber toda la naturaleza y de arrollarla toda en el gusto. Mucho más que yo voy amargando estos gustos para poder darle todos mis gustos.
porque siendo ellos innumerables, tienen fuerza para absorber toda la naturaleza en el gusto. ¿Se puede dar amor más grande que para dar lo más les quito lo poco y para dar el todo les quito la nada? Sin embargo, mi obrar es tomado a mal por las criaturas. Bueno, creo que es la misma, o sea, el mismo discurso, pero dicho de otra manera, de otra forma, ¿sí? O sea, de que todo en nosotros tiende hacia la felicidad, eso es innegable. Todos queremos llegar a ser felices. El problema es que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en Dios. Y vuelvo otra vez a esa incongruencia, que todos queremos llegar a estar en el cielo, a ser felices en el cielo, pero no queremos esa felicidad en la tierra. Queremos la felicidad en la tierra y en la tierra sufrimos, tenemos altas y bajas, a veces pensamos que somos felices, hay alegrías, hay contentos, pero la gran mayoría de las veces hay frustraciones, descontentos, tristezas, en fin. Entonces, el punto es, la felicidad desde el punto de vista humano no es completa, no tiene la capacidad de poder satisfacer todos los gustos, todas las necesidades del ser humano. Por eso dice, ¿quién se apega a uno, a dos, a tres o a cuatro gustos? Pero todo lo demás queda sin satisfacción. Y cuando le damos salida a un gusto, satisfacemos un gusto, los demás quedan insatisfechos. Y en Dios, que es la plenitud de los bienes, una vez entrando en Él, una vez estando en Él, entonces el gusto divino reordena todos los gustos humanos y los colma, o sea, los tiene en plenitud, llenos, y ahí ya no hay espacio para moverse, para desear un gusto de más. Entonces simplemente lo que está diciendo, el gusto de las cosas divinas es el mejor. El gusto de las cosas humanas, más que gusto, es una cárcel, es una esclavitud del ser humano y una insatisfacción de todo lo demás. Voy a poner un ejemplo muy actual. Un homosexual se deja llevar por el gusto de su disque, de su materia, de su mente, de su cuerpo, pero siempre se vivirá frustrado porque nunca llegará a ser lo que quiere ser. Y será una vida de martirio, de fingimiento, fingiendo ser lo que no es. Pero en su interior siempre estará esa frustración de no ser lo que es. ¿Sí se entiende? Qué cosa totalmente diferente de alguien que acepta, de alguien que tiene todo lo suyo bien ordenado y que está conforme, feliz y entrega su vida y lo que es al Señor. Esa persona realmente está teniendo la felicidad, aunque sea en modo humano, pero está apegada, está unida al gusto divino. Sí, Lilian. Buenas noches, doctor Tomasini. Le habla Lilian. Doctor, una consulta. Es referente a esto. Desapegarnos a los gustos nos lleva a morir en cada momento, por amor a Dios, ¿no? A su vez implica un sufrimiento que se lo entregamos. Ahora, cuando Dios lo quiere, como a veces lo permitía con Luisa, le daba o permitía que tenga algunos de esos gustos de antes, pero ya sucedía algo en ella,
ya a ella no le agradaba eso, o creo que leí algo como que le asqueaba o ya no le gustaba, ¿no? Entonces, doctor, entiendo que es igual, ¿no? Ese sufrimiento para ella, quiero decir, o sea, como que antes había ese apego y Dios la desapega, algo así, ¿no? Doctor, tal vez esto significa que siempre como hijos de Dios estamos llamados a vivir en sufrimiento. Deberíamos disponernos más al sufrimiento que a la alegría, aunque ese sufrimiento luego se convierta en una verdadera alegría. Esto tendría mucho que ver con la indiferencia de San Ignacio de Loyola, o tal vez con la frase de Luisa que siempre dice, encontrándome en mi habitual estado. Yo entiendo como que ella siempre estaba en ese sufrimiento. Es mi pregunta, doctor. Gracias. Bueno, lo primero, Jesús nos frustra los gustos humanos porque Jesús es celoso. Y esos gustos humanos los tomamos porque es nuestra voluntad tomarlos. Por lo tanto, son actos que están motivados por la voluntad humana, la vida humana. Y eso hace que hagamos a un lado a Jesús. Nos pide quitárnoslo. Pero una vez que ya lo logró, una vez que ya la criatura se desapega, entonces ahora Él dice que Él mismo va empujando a la criatura a tomar un determinado gusto, un placer, incluso habla de negocios. O sea, lleva a cabo este negocio. ¿Por qué? Porque ahora ya no le da celos, porque sabe que si lo hace porque es voluntad de Él que lo haga. Y si no fuera voluntad de Él, la criatura no tendría ni siquiera la intención de hacerlo. Entonces, debemos entenderlo de esa manera. El sufrimiento es la llave del cielo. Entendido el sufrimiento en el desapego, no el sufrimiento nada más por sufrir, sino en el sufrimiento para desapegarnos de lo nuestro y recibir en nosotros, en primer lugar, la marca de los sufrimientos de Jesús. O sea, esto nos lleva a ofrecer continuamente nuestros sufrimientos, ofrecerlos para que en ellos se monte el sufrimiento de Jesús. Así que el sufrimiento es como la base para llegar a la transformación de nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad se transforma por dos cosas, por el amor y por el sufrimiento. El amor a Jesús que nos lleva a aceptar el sufrimiento. Y eso es lo único que nos puede llevar a la transformación de nuestra voluntad humana en la voluntad divina. El doctor Tomasini, entonces cuando Luisa dice encontrándome en mi habitual estado, se entiende que siempre ella estaba en ese sufrimiento. No, se entiende, así. no. El habitual estado de Luisa es el estado de petrificación que tenía cuando llegaba Jesús y ella quedaba totalmente petrificada, no se podía mover. Nadie la podía mover. Ese es el habitual estado de Luisa. ¿Sí? Ya, doctor. No es otra cosa, sino es Jesús se difunde en la humanidad de Luisa y eso es lo que la hace quedar así en ese estado de petrificación. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Bueno, pues un gusto y sobre todo me da gusto que ya estén más, no sé, participando cada vez más, ¿no? Ojalá y que se animen a hacer
todas, porque el hecho de preguntar, el hecho de comentar, enriquece, y no solamente a la persona que lo tiene, que tiene la duda, sino enriquece a todo el grupo. Así que espero que cada día vayamos soltándonos más, poco a poco. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, doctor. Muchas Gracias, doctor. Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias.